Si estás viendo esto, presta atención. Esto no es para cualquiera. No todos están listos para lo que viene. La alquimia jamás se ha revelado a quienes no estaban preparados. Siempre ha estado oculta a plena vista, disfrazada en símbolos, metáforas y textos codificados que solo los verdaderamente despiertos podían descifrar. Pero, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué este conocimiento ha estado velado durante siglos? La respuesta es simple. Porque no se le puede entregar a cualquiera. Desde tiempos antiguos, los grandes maestros sabían que la alquimia no se trataba solamente de transformar metales, se trataba de transformar el ser. Era un camino peligroso para aquellos que intentaban acceder a él sin la preparación adecuada. Porque la verdad no viene sin consecuencias. Y quienes se atrevieron a tocar el conocimiento sagrado sin estar listos fueron consumidos por el mismo fuego que debía transmutarlos. Ahora te pregunto, ¿sientes ese fuego ardiendo dentro de ti? Porque esa es la primera señal. El llamado de la alquimia no es aleatorio. Encuentra a aquellos que ya están listos para ver más allá de la ilusión. Aquellos que ya no aceptan vivir en piloto automático, repitiendo los mismos ciclos, atrapados por las mismas limitaciones. Y si este conocimiento te ha encontrado ahora, no es por casualidad. Pero antes de continuar, hay algo que necesitas comprender. Nada en tu vida ha ocurrido por accidente. El dolor, los desafíos, las repeticiones, todo fue parte de una prueba y de un proceso inconsciente de refinamiento. Así como el metal en bruto debe ser quemado en fuego para convertirse en oro, tu alma ha atravesado experiencias que te han preparado para este momento. Y ahora hemos llegado al punto que lo define todo. ¿Estás listo para atravesar el portal? Porque no hay vuelta atrás después de esto. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que ves el mundo. Pero solo aquellos que están verdaderamente listos podrán comprenderlo. Si sientes que este es tu momento, ven conmigo. El viaje comienza ahora. El primer portal, la muerte del viejo yo, Negredo, caos y disolución. El primer portal es el más difícil. La mayoría se retira antes siquiera de dar el primer paso, porque cruzarlo significa morir, no físicamente, sino de una forma mucho más profunda. Significa soltar todo lo que crees ser, tu nombre, tu historia, tus certezas, tus creencias, todo debe derrumbarse para que algo nuevo pueda nacer. Este es el inicio de la verdadera alquimia, y esta fase tiene un nombre: Negredo, caos, disolución. El momento en que todo lo impuro debe ser quemado, porque no puedes construir una nueva identidad sobre cimientos podridos. Si sientes que tu vida se está desmoronando, que nada tiene sentido, que viejas heridas están regresando con más fuerza que nunca, presta atención. No estás siendo destruido, estás siendo refinado. Pero este proceso no es para todos. Exige una rendición total, porque hay algo que debe quedar claro. No puedes convertirte en algo nuevo mientras te aferras a lo que alguna vez fuiste. Paracelso, uno de los más grandes alquimistas de la historia, fue rechazado, desacreditado, llamado loco. Isaac Newton pasó años en aislamiento, enterrado entre textos de alquimia y ocultismo, intentando comprender los secretos del universo mientras su mente oscilaba entre la genialidad y la obsesión. Zósimo de Panópolis, el primer alquimista del mundo occidental, no solo buscaba transformar metales en oro, sino que entendía la alquimia como un proceso interior.
una purificación del alma a través del fuego simbólico de la conciencia, donde el verdadero tesoro no era material, sino espiritual. La historia cuenta que Zósimo tuvo visiones aterradoras. En una de ellas, se vio a sí mismo siendo desgarrado, deshecho, reducido a la nada, solo para renacer en una forma purificada, como si hubiera sido recreado por el fuego divino mismo. Eso te asusta, debería, porque cruzar este portal significa que ya no hay retorno. No puedes llevar tus viejas creencias a la nueva realidad. No puedes transformarte mientras sigues aferrado a la versión antigua de ti mismo. Si realmente deseas una nueva vida, debes estar dispuesto a dejar que la anterior arda. ¿Qué te retiene? El miedo, el apego a quien siempre has sido, la ilusión del control. Todo debe morir antes de poder renacer. Esa es la ley de la alquimia. El segundo portal, iluminación interna, albedo, la purificación de la conciencia. El caos del anigredo ha pasado, pero algo dentro de ti aún arde. Sientes que ya no eres la misma persona. Hay un extraño silencio donde antes había certezas. La antigua identidad ha sido consumida por el fuego, y lo único que queda es el vacío. Pero ese vacío no es un error, es necesario. Esta es la segunda puerta, la iluminación interna. El fuego del anigredo consumió lo que tenía que irse. Ahora viene la purificación, pero purificarse no significa que de inmediato todo se sentirá ligero y pacífico. No. Primero, debes aprender a estar con esta nueva versión de ti mismo, sin distracciones, sin máscaras, sin escapatoria. Los antiguos llamaban a esta fase albedo, el momento en que la oscuridad empieza a dar paso a la luz. Pero esa luz no viene de afuera. Ya no hay respuestas listas, ya no hay verdades prestadas. Todo lo que necesitas saber ha estado dentro de ti todo este tiempo. El problema es que nunca supiste cómo escucharte, toda tu vida. El mundo te enseñó a buscar respuestas fuera de ti, libros, gurús, opiniones, dogmas. Fuiste entrenado para creer que la verdad venía de algo o alguien externo. Pero los sabios del antiguo Egipto ya lo decían. El conocimiento verdadero no viene de fuera, sino del silencio interior. Y eso es exactamente lo que este portal exige de ti. Silencio. Pero entiende, el silencio no es solo la ausencia de sonido. El silencio verdadero es interno. Ocurre cuando finalmente dejas de huir de ti mismo, cuando te sientas, cierras los ojos y enfrentas todo lo que aún habita dentro de ti. Todos los miedos, las dudas, las voces implantadas en tu mente que creíste que eran tuyas. ¿Alguna vez has notado cómo tu mente nunca se detiene? Te bombardea con pensamientos sin fin, recuerdos, proyecciones, juicios. Nunca te da paz, porque fue programada para mantenerte distraído. Pero ahora la distracción ya no funciona. Has pasado por el fuego, ya no queda nada a lo que aferrarte. Ahora, o enfrentas tu propia conciencia, o quedas atrapado en los ecos del pasado. Cierra los ojos, respira, solo observa. No intentes luchar contra los pensamientos. No intentes silenciarlos por la fuerza, solo míralos, porque cuanto más los observas, más te das cuenta de que esos pensamientos no eres tú. Son ecos de tu vieja identidad, restos de lo que ya ha sido quemado, pero ahora ya no necesitas reaccionar a ellos, puedes simplemente verlos pasar, y en ese momento, algo cambia. Comprendes que no eres la voz en tu cabeza, no eres los recuerdos, ni los traumas, ni las dudas.
Eres quien observa todo eso. Y cuando esta comprensión se asienta, surge una claridad profunda, una ligereza, como si se hubiera levantado un peso invisible. Eso es lo que significa purificación. No se trata de ser perfecto ni de no volver a tener pensamientos negativos. Se trata de dejar de identificarte con ellos. Estás listo para avanzar. El tercer portal, alineación con la verdad universal. La claridad ha llegado, pero aún sientes que algo está incompleto. Te das cuenta de que ya no puedes ver el mundo de la misma manera. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Qué es real? Tras atravesar la Nigredo y sumergirte en la oscuridad transformadora. Después de experimentar el silencio del albedo, ya no eres el mismo. Tus pensamientos han cambiado. Tus emociones ya no reaccionan como antes. Pero, ¿y el mundo que te rodea también ha cambiado? ¿O simplemente ha sido tu percepción la que se ha expandido? Este es el tercer portal. Alineación con la verdad universal. Aquí algo comienza a revelarse. Te das cuenta de que no solo estás despertando a un nuevo estado interno, sino a una nueva estructura de la realidad. Las piezas empiezan a encajar. Lo que antes parecía aleatorio, ahora cobra sentido. Miras tu propia historia y ves patrones, repeticiones, señales que siempre estuvieron ahí, pero que tu antigua mente no podía interpretar. Los antiguos maestros llamaron a este conocimiento las leyes que gobiernan el universo. Hermes Trismegisto, el legendario sabio de Egipto, registró estas enseñanzas en los 7 principios herméticos, las fuerzas invisibles que dan forma a todo lo que existe. Y ahora comienzas a verlas operando en tu propia vida. El principio del mentalismo dice que todo es mente. El universo que ves, la materia, el tiempo, el espacio, todo surge de una gran conciencia. Esto significa que tu realidad no es fija, sino que se moldea según cómo piensas y percibes. El principio de correspondencia te hace comprender que lo que hay dentro de ti se refleja en el mundo exterior. La rabia que cargas atrae conflictos. El miedo crea barreras invisibles. La paz interior manifiesta caminos que antes parecían cerrados. Tu mundo externo nunca fue aleatorio, siempre ha sido un reflejo. El principio de vibración te muestra que nada está quieto, todo está en movimiento constante. Emociones, pensamientos, energía, todo vibra, y cada vibración atrae aquello que resuena con ella. Si vibras en escasez, atraes limitaciones. Si vibras en abundancia, comienzas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. La realidad se adapta a tu frecuencia. El principio de polaridad revela que todo tiene 2 polos, y estos polos pueden transmutarse: frío y calor, miedo y valentía, amor y odio son solo extremos de lo mismo. Cuando entiendes esto, comprendes que puedes transformar tus emociones y pensamientos simplemente desplazándote dentro de esa escala vibratoria. El principio de ritmo enseña que la vida se mueve en ciclos, como las mareas del océano. Todo fluye. Hay momentos de expansión y de contracción, de ascenso y descenso. Resistirse al ritmo natural de la vida genera sufrimiento. Aceptar y comprender ese flujo te permite moverte con él, en lugar de luchar contra él. El principio de causa y efecto enseña que nada ocurre por azar. Cada pensamiento,
Cada acción genera un resultado. La vida que tienes hoy es un efecto de causas que tú mismo has creado, de forma consciente o inconsciente. Y esto no es una sentencia, es un poder. Si cambias la causa, el efecto inevitablemente cambiará. El principio de género explica que todo en el universo contiene tanto el aspecto masculino como el femenino. Estas fuerzas no se refieren al género biológico, sino a cualidades energéticas. El principio masculino es acción, impulso, creación. El principio femenino es recepción, nutrición, intuición. Cuando estas fuerzas están en equilibrio dentro de ti, tu vida fluye con armonía. Pero comprender estas leyes no es suficiente. Tienes que sentirlas. Tu cuerpo se siente más ligero, tu mente más clara. Tu espíritu ya no se arrastra como antes. ¿Sientes esta armonía, esta nueva vibración? Esto no es coincidencia, es alineación. El cuarto portal, el poder de la palabra y la materialización de la realidad. Ahora que comprendes las leyes que dan forma a la realidad, algo se vuelve evidente. No eres solo un espectador del universo. Eres un co-creador. Cada pensamiento, cada emoción y sobre todo, cada palabra que pronuncias contribuye a la construcción de tu experiencia. Este es el cuarto portal, el poder de la palabra y la materialización de la realidad. Los antiguos ya sabían que las palabras poseen un poder inmenso. En el antiguo Egipto, esta fuerza era llamada Heka, la magia de la palabra hablada. Los sacerdotes egipcios creían que todo lo que existía había sido creado a través de la voz de los dioses. El sonido no era solo comunicación, era una herramienta de manifestación. Hablar era dar forma a la realidad. Nombrar algo era traerlo a la existencia. Pero esto no es solo una creencia antigua. Hoy, la ciencia ha demostrado que las vibraciones sonoras influyen en la materia. Experimentos con ondas de sonido muestran que diferentes frecuencias pueden reorganizar partículas físicas, formando patrones armónicos o caóticos dependiendo de la vibración emitida. El sonido crea orden o desorden. Ahora piensa, ¿cuántas veces has usado tus propias palabras en tu contra? ¿Cuántas veces has repetido frases como nunca tengo éxito? Esto no es para mí, mi vida siempre ha sido difícil. Y luego te has preguntado por qué las mismas situaciones siguen repitiéndose. Estás programando tu propia realidad con cada palabra que pronuncias. Déjame compartirte una historia breve que ilustra esta lección. En una aldea lejana vivía un artesano llamado Omar, que pasaba sus días tallando madera. Su trabajo era admirado, pero él siempre decía, «Esto no es lo suficientemente bueno». Pasaron los años y, a pesar de su talento, su vida no cambió. Sus manos creaban, pero sus palabras destruían. Hasta que un día, un sabio viajero lo observó y le dijo, «Cada palabra que pronuncias es un golpe contra tu propio destino». Ese día, algo cambió. Por primera vez, Omar miró su obra y dijo, «Esta es mi mejor creación hasta ahora». Al principio no lo creía, pero siguió repitiéndolo. Días después, sus manos tallaban con más precisión. Su obra cobró vida. Su arte empezó a ser reconocido en tierras lejanas. ¿Qué cambió? No fue la madera, no fueron las herramientas, fue la palabra. Ahora pregúntate, ¿qué has estado diciendo sobre ti mismo?
El quinto portal, la fusión de los opuestos, el equilibrio entre materia y espíritu. La transformación no termina aquí. Ya has comprendido que no puedes negar la verdad. El mundo exterior refleja lo que ocurre dentro de ti. Pero, ¿y en tu interior? ¿Hay armonía o hay conflicto? Este es el quinto portal, la fusión de los opuestos, el equilibrio entre la materia y el espíritu. La alquimia siempre ha enseñado que el verdadero poder no proviene de la luz ni de la oscuridad, sino de la integración de ambas. El oro solo nace de la fusión perfecta de los opuestos. No hay creación sin destrucción, no hay claridad sin sombra, no hay razón sin intuición. En el ocultismo, esta unión se representa con el rebis, el ser andrógino que simboliza la fusión del principio masculino y femenino dentro de cada uno de nosotros. No es solo una imagen, es un estado de conciencia, un equilibrio perfecto en el que aceptas todas las partes de ti mismo, las que muestran fuerza y las que revelan vulnerabilidad. Pero, ¿puedes realmente aceptarlas desde el inicio? Se te enseñó que ciertas partes de ti debían ocultarse, que sentir miedo era debilidad, que ser sensible era fragilidad, que ser demasiado racional te alejaba de la espiritualidad. Te empujaron hacia extremos, pero ahora ves que los extremos solo generan más separación. El verdadero poder está en la fusión. El fuego de la transformación y el agua de la intuición deben coexistir. La energía del hacer y la energía del ser deben caminar juntas. No tienes que elegir entre materia y espíritu. Eres ambos. El universo entero es equilibrio, día y noche, sol y luna, lo activo y lo receptivo, caos y orden. Todo se mueve en un ritmo perfecto. Y ahora, la pregunta esencial: ¿puedes amar todas las partes de ti mismo, incluso aquellas que alguna vez rechazaste? Si la respuesta es sí, entonces estás listo para el siguiente paso, el sexto portal, el encuentro con el maestro interior. Has aceptado todas las partes de ti, la sombra y la luz, la razón y la intuición, el caos y el orden. Ahora, algo cambia, un nuevo silencio emerge. Pero esta vez no está vacío, está lleno de una presencia que antes parecía inalcanzable, conciencia absoluta. Este es el sexto portal, el encuentro con el maestro interior. El viaje ha sido largo. Has atravesado el fuego del anigredo, disolviendo tu vieja identidad. Has experimentado el silencio del albedo, purificando tu percepción. Has comprendido los principios universales, aprendido a utilizar el poder de la palabra y encontrado el equilibrio entre los opuestos. Pero aún quedaba un último vestigio del viejo mundo, la ilusión de que el conocimiento viene de fuera. Los antiguos alquimistas sabían que ninguna verdad puede ser enseñada, solo recordada. Por eso siempre ocultaron los secretos de la gran obra en metáforas y símbolos. Sabían que quienes no estaban listos para ver, nunca verían. Hermes Trismegisto, el padre de la tradición hermética, lo expresó con claridad. Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Esto significa que no hay gurús externos. Nadie puede darte la verdad. Los grandes maestros de la historia jamás quisieron seguidores. Jesús, Buda, Lao Tse, Pitágoras, Sócrates, todos ellos apuntaban hacia el mismo camino, el despertar de tu propia conciencia. Ninguno quería ser adorado. No querían que los siguieras. Querían que encontraras dentro de ti lo que siempre has estado buscando. Carl Jung llamó a este proceso individuación, el momento en el que te conviertes en quien realmente eres.
libre de las proyecciones del mundo. Pero ¿cómo saber si has llegado? Desde la infancia, todo a tu alrededor ha intentado decirte quién deberías ser. La sociedad impuso reglas. Tu familia proyectó expectativas. La religión te dio dogmas. La escuela te condicionó a obedecer. Pero ¿quién eras tú antes de todo eso? ¿Quién eras antes de que te dieran un nombre? Antes de que te dijeran qué estaba bien y qué estaba mal, antes de que el miedo y las limitaciones fueran sembrados en tu interior. El maestro interior siempre estuvo allí, solo que sepultado bajo capas de programación mental, bajo creencias que nunca fueron realmente tuyas. Te convertiste en prisionero de ideas que jamás elegiste, pero ahora estás despertando. Antes, el silencio interior era incómodo. Intentabas llenarlo con distracciones. Ahora se ha vuelto un espacio sagrado. Ahora sientes que todas las respuestas que buscabas siempre estuvieron dentro de ti. La duda comienza a disiparse. Ya no necesitas la aprobación de los demás. Ya no necesitas validación externa. La voz dentro de ti se vuelve más fuerte y por primera vez la confías, y en ese momento sucede algo increíble. El mundo exterior empieza a responder de manera diferente. Antes, buscabas respuestas en libros, en maestros, en enseñanzas. Ahora comprendes que el verdadero aprendizaje no viene de absorber conocimiento, sino de la experiencia. No solo sabes, sientes. Y entonces, una revelación surge. Lo que antes parecía misterioso, ahora se vuelve natural. Lo que antes parecía lejano, ahora está aquí. Y por primera vez entiendes: yo soy el maestro que siempre estuve buscando. Ahora estás listo para el portal final, el séptimo portal, la piedra filosofal y la iluminación definitiva. Rubedo, la ascensión del espíritu. Ahora todo está claro. Lo que antes se sentía como una búsqueda interminable por fin ha sido revelado. La verdadera alquimia nunca fue convertir plomo en oro, fue sobre transformarte a ti mismo. Este es el séptimo portal, la piedra filosofal y la iluminación definitiva. Durante siglos, los buscadores han perseguido la leyenda de la piedra filosofal. Esa sustancia mística que supuestamente otorgaba vida eterna, riqueza ilimitada y poder absoluto. Pero los verdaderos alquimistas siempre supieron que esto era solo una metáfora. La piedra nunca fue un objeto. La piedra siempre fue un estado de conciencia. Rubedo, la etapa final de la gran obra, representa la ascensión del espíritu, el momento en que todo lo que fue disuelto, purificado y equilibrado finalmente se cristaliza en una nueva forma. El ser renacido. El alquimista iluminado. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Significa que ahora tu percepción de la realidad ha cambiado para siempre. Ya no te sientes prisionero del azar. Ya no esperas que la vida cambie. Tú eres el cambio. Tu mirada lleva la certeza de quien ha encontrado su propio poder. Tus palabras, tus acciones, tu energía vibran en una frecuencia distinta, y el mundo que te rodea comienza a responder. Aparecen oportunidades, se abren puertas. Las sincronicidades se intensifican. Esto no es magia, es la ley de vibración en acción. Ya no solo comprendes los principios universales, ahora los encarnas. Ya no intentas manifestar, manifiestas. Y entonces surge la pregunta suprema: ¿qué harás con este poder?
porque aquí está el secreto final. El viaje no termina aquí. Puede que hayas llegado al final de esta iniciación, pero la alquimia es un ciclo eterno. Los grandes maestros como Hermes Trismegisto siempre enseñaron que no hay destino final. La iluminación no es un lugar al que llegas, sino un estado del ser que continúa expandiéndose. ¿Lo ves ahora? Lo que antes parecía un final, en realidad es un nuevo comienzo. La transformación no se puede deshacer. Quien ve, nunca puede dejar de ver. Pero esto es lo que distingue a un verdadero alquimista de un mero estudioso. Lo que has aprendido debe ser vivido. El conocimiento por sí solo no basta. El conocimiento sin acción no sirve. Ahora que has atravesado los 7 portales de la transformación, ¿qué harás con este poder? ¿Cómo usarás esta nueva percepción? La verdadera alquimia no ocurre en laboratorios ocultos ni en textos secretos. Ocurre en la forma en que vives, en la forma en que piensas, en la forma en que sientes y actúas en el mundo. Te convertirás en otro buscador más, coleccionando información, o aplicarás esta sabiduría en tu vida diaria. Esa elección es solo tuya. La lección final de la alquimia es simple. Todo lo que no se aplica se pierde. La transformación que has vivido debe sostenerse. El conocimiento que has recibido debe compartirse. No porque tengas que predicar o convencer a otros, sino porque la verdadera iluminación brilla por sí sola, sin necesidad de imponerse. La gente sentirá tu cambio, notarán el cambio en tu energía. Algunos se sentirán atraídos hacia ti, otros se alejarán. Eso es parte del proceso. Un verdadero alquimista no busca aceptación, simplemente es. Pero ahora, ¿qué sigue? Ahora que entiendes las leyes del universo, ¿cómo las aplicarás a tu vida? ¿Cómo usarás esta sabiduría para crear la realidad que deseas? ¿Cómo ayudarás a otros a despertar a su propia transformación? Y lo más importante, ¿estás listo para asumir la total responsabilidad de ser un co-creador consciente de tu existencia? Porque ahora ya no hay vuelta atrás. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti ya sabía que este era el camino. La alquimia no es para todos. Pero si estás aquí, tal vez siempre estuviste destinado a recorrerlo. El siguiente paso no está escrito, está esperando a que tú lo crees. Ahora, la decisión está en tus manos. Cruzarás el portal final. Pero antes de irte, hay algo importante esperándote. He preparado un video especial para ayudarte a dar el siguiente paso en este viaje. Una inmersión profunda en todo lo que hemos hablado, que te muestra cómo aplicar esta sabiduría de forma real y práctica. Así que no te vayas todavía. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo y nos vemos al otro lado.